En este video hablaremos sobre los problemas y conflictos del útero y su mirada desde la biodescodificación. Los invito a acompañarnos luego de esta breve presentación. El útero o matriz es un órgano de gestación cuya función básica consiste en recibir al cigoto para su implantación y posterior nutrición por medio de los vasos sanguíneos específicamente desarrollados para ese fin, dando lugar a las diversas etapas del desarrollo de las cuales el cigoto se convierte en embrión, luego en feto, hasta llegar al bebé que 9 meses después verá la luz fuera del vientre de su madre. El útero simbólicamente representa la casa, el hogar, el nido. Desde el punto de vista del bebé, de este embrión, de este feto que en él se desarrolla, se debe tener presente que las primeras experiencias siempre dejan recuerdos imborrables y, precisamente por eso, adquieren significados especiales como el primer beso, el primer día de colegio, el primer amor. El útero es nuestro primer hábitat, la primera casa que habitamos, el primer entorno con el cual nos identificamos. Todo lo que vivamos y sintamos en él quedará profundamente archivado en nuestro inconsciente y conformará los cimientos de nuestro proyecto sentido. No en vano, es precisamente en el útero donde se realizan los primeros intercambios de sustancias entre la madre y el hijo, y donde se genera esta conexión emocional madre-hijo. Para la madre, el útero representa la concepción, la recepción y la organización de ese nido para el hijo que llega, el territorio y la responsabilidad, y la capacidad de poder organizarlo. Las instrucciones en el territorio y todo lo que pueda limitar o condicionar esa capacidad de organizarlo libremente afectará emocionalmente a la mujer y por ende se reflejará en su biología. Además, al ser el órgano de menstruación, los problemas relacionados con el útero generan alteraciones directas en la regla, afectando su periodicidad, su regularidad, su duración e intensidad, por lo que pone de manifiesto cómo vive la mujer su feminidad, su sexualidad y su rol como madre, educadora y esposa. Al tratarse de la primera casa que habitamos, los síntomas y problemas asociados al útero siempre están relacionados directa o indirectamente con situaciones en las cuales la madre no puede llevar a buen término la gestación del niño, o sufre porque cree que no puede nidificar adecuadamente, o le invade la angustia profunda porque teme no poder llevar a cabo el papel de madre. A menudo son conflictos vividos como pérdida y otras veces estos tienen claras connotaciones sexuales relacionadas con la pareja. Desde la biodescodificación, la biología de la mujer que tiene dificultades o no puede dar a luz debido a problemas en su útero, nos revela que anhela tener un hijo, pero que sus miedos profundos le bloquean y le impiden cumplir sus deseos. La mujer que no puede dar a luz, también es posible que esté resentida consigo mismo porque cree que no será capaz de proporcionar un hogar y un ambiente familiar idóneos para su hijo. Muchas veces se trata de memorias transgeneracionales, de otras mujeres del clan familiar que enfrentaron y sufrieron este tipo de circunstancias en su vida. Programas inconscientes que la mujer recibe desde el momento de que es concebida, bien por lealtad y afinidad transgeneracional, o por un proyecto sentido de su madre o de su abuela materna. Esta es la segunda vez que menciono en el artículo el proyecto sentido. Aquí en las tarjetas les saldrá una imagen en la parte superior derecha del video. Les dejaré una serie de videos que explican de qué se trata esto de proyecto sentido. Continuamos. Las patologías más frecuentes relacionadas con el útero son las infecciones, los trastornos funcionales, los fibromas, los miomas, los pólipos,
los tumores y el cáncer. Se trata siempre de conflictos relacionados con la pareja o con embarazos que han ido mal, abortos, partos difíciles y peligrosos, o situaciones que ponen en riesgo la supervivencia, continuidad y renovación del clan. Fibromas. Los fibromas o quistes son tumores benignos de tejido fibroso que se forman con frecuencia en el útero. Al no causar dolor, pueden pasar inadvertidos durante años. La presencia de este tejido puede generar en la mujer efecto psicológico de que alberga un bebé en el útero. En esos casos, los fibromas uterinos revelan a menudo un rechazo profundo de esa mujer a comprometerse plenamente con su pareja o amante. Sin embargo, biológicamente cualquier fibroma o quiste revela la existencia de un rencor reprimido, y cuando aparecen en el útero es porque ese resentimiento va dirigido hacia la pareja. Son agravios y desplantes que se repiten y se mantienen en el tiempo. La mujer se siente lastimada, injustamente atacada en su integridad. Durante mucho tiempo madura ese resentir reprimido que acaba solidificándose. Los quistes son penas y rencores acumulados durante largo tiempo, con los que simbólicamente la mujer pretende amortiguar esos golpes y los que puedan llegar. Pueden ser también pesares y dolores acumulados y sostenidos en el tiempo por el fallecimiento de un hijo, por haber sufrido un aborto, por haber dado un hijo en adopción e incluso por la separación de un hijo hospitalizado durante sus primeras semanas o meses de vida. La mujer con quistes en su útero debe tomar conciencia de su situación y dejar de creer que es mejor madre y persona por conservar ese dolor por el hijo perdido. Miomas. Son tumores benignos que se forman en el útero de mujeres fértiles y maduras, raramente en menores de 20 años o mujeres menopáusicas. Habitualmente, la presencia de miomas provoca infertilidad y pueden llegar a ocasionar también abortos, así también como partos prematuros. En los casos de mioma uterinos, son muy habituales las situaciones de frustración sexual. Mujeres que sufren porque no pueden llegar a disfrutar o consumar el acto sexual. Conflictos, también en los que la mujer sufre una angustia profunda porque se siente incapaz de encontrar pareja y en consecuencia se ve privada de la copulación. En el fondo, los miomas uterinos son un programa biológico ante un conflicto de territorio. Falta algo, hay un vacío en la casa, el útero, que inconscientemente lleva a la mujer a rellenarlo. Cáncer en el cuello de útero. El cáncer en el cuello de útero responde a conflictos de frustración sexual con el macho, que son vividos por la mujer como sucios, como golpe bajo o traición. También se añade a menudo a un conflicto de separación, porque la mujer sufre la falta del contacto con el ser querido, bien porque no está, bien porque lo ha perdido o se ha ido con otra. Esa mujer sufre porque desea ser poseída, se siente sola y le invade una angustiosa frustración sexual. Afronta con desamparo la certeza, en algunos casos, o la sospecha en otros, de haber sido abandonada o sustituida por otra. Vive en soledad el dolor de no haber sido elegida o de sentirse la segunda. Conflictos, en definitiva, de separación y desvalorización sexual. En ocasiones, ni siquiera es necesario que las situaciones sean reales. La simple sospecha de no haber sido la elegida o de haber sido sustituida por otra y el miedo que esto le genera pueden ser suficientemente intensos para activar la biología de esa mujer, que puede acabar sufriendo con un cáncer en el cuello de útero. Endometriosis. El endometrio es la capa mucosa que recubre el interior del útero. Durante la ovulación,
Esta capa se engrosa para recibir al óvulo fecundado y favorecer el desarrollo adecuado. Durante los ciclos menstruales que terminan sin fecundación, esta capa es eliminada junto con el flujo sanguíneo de la regla. El desarrollo excesivo de estas mucosas y su expansión a zonas próximas se reconoce como endometriosis. Cuando el tejido endometrial aparece en la vesícula, que representa el órgano vinculado con la organización y el marcado de territorio, se trata de conflictos surgidos habitualmente en el hogar y en el trabajo. Si el tejido endometrial se desplaza a los ovarios, es porque la mujer ha vivido o está viviendo un conflicto de pérdida, probablemente por un aborto o por la muerte prematura de un hijo. En estos casos, debe haber memorias transgeneracionales de niños fallecidos al nacer o en la primera niñez. Cuando la endometriosis se manifiesta en el recto, siempre hay detrás situaciones que la mujer ha vivido como traición y golpe bajo por parte de su pareja. La endometriosis pone de manifiesto que la mujer siente que no dispone del nido o la privacidad adecuados para procrear. Puede tratarse de un hogar inadecuado, un ambiente familiar tóxico o la presencia de otras personas, como por ejemplo la familia política. Todo ello limita la capacidad y la libertad de la mujer para organizar su territorio y sentir que reúne las condiciones idóneas para que crezca su hijo. Más habitualmente, la endometriosis responde a memorias transgeneracionales y de proyectos sentido, surgidas de muertes ocurridas en partos anteriores o partos que resultaron muy peligrosos. Puede tratarse incluso de la memoria del propio parto de la mujer que sufre endometriosis, si éste implicó un sufrimiento excesivo y un dolor tanto para ella como para su madre. La memoria celular de esa mujer guarda latente toda esa información que se activa y manifiesta cuando anhela ser madre. Memoria que puede llegar a obstaculizar ese deseo a través de la biología, para evitar la posibilidad de repetir episodios de dolor y peligro. La mujer desea tener un hijo, pero hay algo más fuerte y profundo que se lo impide. Es un miedo inconsciente que bloquea su deseo. Cuando el endometrio crece en exceso sin desplazarse fuera del útero, puede dar lugar a la aparición de pólipos que se incrustan en la pared del útero. La presencia de estos cuerpos extraños en el útero no suele manifestar síntomas, pero sí puede provocar irregularidades en la intensidad y la periodicidad de la regla, así como metrorragias o sangrados vaginales desvinculados a la menstruación. Los pólipos endometriales son la causa probable de infertilidad porque comprometen seriamente la posibilidad de quedarse embarazada y dificultan el mantenimiento de embarazos en curso. Los pólipos endometriales ponen de manifiesto la inseguridad de la mujer sobre la capacidad de llevar a cabo este embarazo. También evidencian dudas para comprometerse plenamente con su pareja, así como sus miedos ante la posibilidad de recibir a un hijo en un ambiente familiar u hogar adecuados. La mujer que sufre cualquiera de las enfermedades vinculadas al útero debe tomar conciencia de las circunstancias de su proyecto sentido, de las posibles memorias transgeneracionales a las que está expuesta y, por supuesto, de esos miedos e incertidumbres que la están bloqueando. A partir de esa toma de conciencia, podrá realizar los cambios necesarios en su vida para realizarse y liberarse en coherencia y plenitud. Este ha sido el final del artículo sobre problemas y conflictos en el útero. Para más información, contáctense con el autor del artículo, el señor Jesús Carslab, desde el link en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Saludos. No olvides suscribirte y regalarme un like si este video te llegó justo. Recuerda que somos una comunidad y que nuestro bienestar solo depende de una certeza. Tú puedes.
Hazlo ya.